De tu palabra, de tal forma, papito lindo, que la misma no regrese, Señor, a ti vacía, sino que cumpla ese bendito propósito por el cual tú has enviado tu palabra, ese propósito por el cual tú nos has traído, Señor, esta noche a cada uno de nosotros a tu casa. Confiamos, Padre Celestial, de que tu palabra, Señor, nos transformará de tal forma, papito lindo, que la semilla incorruptible de tu palabra, Señor, renovará nuestras vidas, transformará nuestras vidas, Señor, hasta aquel día glorioso en el cual podamos verte, Padre bendito, cara a cara. Te amamos, te bendecimos y te suplicamos, Señor, que la tierra de nuestros corazones, Padre, sea tierra fértil para que esta semilla, Señor, de tu palabra lleve mucho fruto, papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Pueden tomar sus lugares en el nombre de Jesús. Como ustedes saben, ¿verdad? Hemos estado hablando de este tema que lo hemos titulado el reengendramiento de la iniquidad. Amén. Yo espero en el nombre de Jesús de que algo del tema, mis amados hermanos, se nos vaya quedando, que algo del tema lo vayamos escudriñando, meditando, ¿verdad? Y con la ayuda del Señor podamos poner esa palabra, mis amados hermanos, por obra. Bendecimos a nuestros padres, abuelos y bisabuelos, decimos amén. Pero la verdad es que muchos de ellos, mis amados hermanos, no tuvieron temor del Señor, no conocieron del Señor. Y lamentablemente, lo digo así en relación a la iniquidad, ¿verdad? Lo único que tuvimos nosotros que hacer para heredar dicha iniquidad, pues fue nacer. Ni siquiera tuvimos necesidad, mis amados hermanos, de pecar, porque dice la Biblia, imagínense ustedes por qué la Biblia dice que el impío se aparta desde el vientre. ¿Cómo se imaginan ustedes eso? Que desde el vientre, mis amados hermanos, un bebé, ¿verdad? Ya está siendo apartado como impío. Pues definitivamente tiene que ver mucho la relación que los padres tengan con Dios. Voy a leer porque todo esto ya lo expliqué. Reengendrar significa volver a engendrar, dar vida a un nuevo ser, engendrar nuevamente. Este sí lo voy a leer todo. La palabra iniquidad, como se les decía desde el primer día que les mencioné esto, estos significados que están ahí son desde un punto de vista práctico, ¿verdad? Iniquidad, estar desalineado con Dios y su voluntad. Pecado repetitivo. La iniquidad es como un imán que atrae maldiciones, pecado heredado, pero también suma de pecados. Amén. La iniquidad es lo opuesto a la justicia, el mal que comete un espiritual. Esa es la iniquidad. Ezequiel 28:15 habla, mis amados hermanos, acerca de lo perfecto que era Luzbel. Amén. Pero lamentablemente dice ahí la Biblia que llegó a ser perfecto hasta que se encontró en él la iniquidad. Si ustedes se recuerdan, yo les explicaba en su momento, mis amados hermanos, de que esa iniquidad es la que la Biblia habla en Proverbios capítulo 8, que era la sabiduría, pero es una sabiduría que lamentablemente cayó. Y la Biblia muestra ahí en Proverbios capítulo 8 de que esa sabiduría era como un vientre por medio del cual Dios creaba. Amén. Cayó, al caer se convierte en iniquidad. Luzbel se convierte en Satanás cuando la iniquidad lo seduce y cae, ¿verdad? Y ese es el reengendramiento de un ser de luz a un ser de tiniebla. Y lo mismo, mis amados hermanos, lamentablemente el mismo riesgo corremos ustedes y yo. Y lo más triste es de que nosotros amamos a nuestros hijos, ¿sí o no? Por más bien portados o por más mal portados que sean, el amor no cambia, mis amados hermanos. Es mentira de que un hijo mal portado va a hacer que un padre lo ame menos. Al contrario, yo he visto cómo los hijos mal portados son por los que los padres más sufren. ¿Y por qué sufren? Porque los odian. No, sufren porque los aman. Amén. Okay, aquí dice la Biblia, voy a leer sobre la línea que está en verde, de lo perfecto que era Luzbel. Dice que era entero, literal, espiritual y moralmente, era entero. Para ser aceptado tenía que ser sin defecto,
hasta que se encontró un defecto dejó de ser aceptado, era intacto, y este es el que más a mí me ha sorprendido de todos, que dice que perfecto es quien cumple con los requisitos de la ley de Dios. Entonces, Luzbel cumplía hasta que se encontró en él la iniquidad. El mejor ejemplo que hemos puesto también es lo que les pasó a los Gálatas, ¿verdad? Podemos parafrasear un poquito con esto que dice acá: quien cumple con los requisitos de la ley de Dios. Al parafraseado un poquito, el Señor les dice a los Gálatas por medio del apóstol Pablo: ¿qué les pasó? Si ustedes cumplían bien con los requisitos de la ley de Dios, ¿qué les pasó? Empezaron en el espíritu y ahora quieren terminar por la carne. Las cosas que hacían en el espíritu, ahora quieren hacerlas por la carne. La pregunta es, y respóndanme según el tema, ¿qué les pasó a los Gálatas? Si la Biblia dice que ellos empezaron en el espíritu, ¿qué les pasó? Según lo que estamos hablando, los reengendraron. La iniquidad los reengendró. Eso permitió el hechizo, el embarazo y todo lo que ya hemos mencionado de eso. Y miren, empezaron en el espíritu y querían hacer las cosas ahora por la carne, y así no se puede. Ok, y estos son algunos significados, mis amados hermanos, teológicos, ya sea según la Biblia, ¿verdad? El fin de la iniquidad es, vamos a mencionar uno nada más: depravar el diseño de Dios. Miren, este es interesante: distraer. Hoy hablábamos con mi esposa, mis amados hermanos, acerca de cómo el enemigo lo que está buscando en la actualidad es distraer. Miren, yo les dejo esto en su corazón, pero sean ustedes sencillos y sinceros, no conmigo, mis amados hermanos, con Dios. Amén. Háganlo, pero háganlo de verdad. Y si tienen de esos teléfonos que son un poquito más inteligentes, ahí les va a decir cuántas horas al día pasan ustedes frente al teléfono. Amén. Y cuando lo escudriñamos, mis amados hermanos, yo me recuerdo, les he contado que en alguna oportunidad me fui a hacer un examen de la vista y me dice el doctor: ¿cuántas horas al día pasa usted frente a una pantalla? Y a mí me sorprendió que me dijo 14. Yo me reí. No, le digo, 8. No, tampoco. ¿Ya por qué? Porque luego me explicó él: es que mire, le hago esa pregunta porque aquí han venido padres con sus hijos, de que los hijos dicen que todo el día y es de noche y todavía están con el teléfono. O sea, yo me quedé sorprendido de ver, mis amados hermanos, cómo es posible de que 16 horas pueda pasar una persona frente al teléfono. Y esos son los significados teológicos que la Biblia da de la iniquidad. ¿Cuál es el fin de la iniquidad? Distraer el diseño de Dios. Tú y yo, mi amado hermano, aunque estemos bien o estemos mal con el Señor, cada quien sabe cómo está, no fuimos creados, no fuimos hechos para servirle a la iniquidad, fuimos creados para servirle a Dios. Decimos amén. Y si ese diseño no lo logramos, mis amados hermanos, obtener, algo estorbó el diseño. ¿Y qué es lo que lo estorbó? La iniquidad. Amén. Aquí está lo que les decía, esta cita de Éxodo 25, lo resumo para no leerlo todo, ¿verdad? Y hoy me sorprendió, porque miren, mis amados, nosotros como ministros, me refiero a mi esposa y a mí, ¿verdad? No venimos a darnos gloria que no nos corresponda, a creernos algo que no somos. Pero nos llama poderosamente la atención porque siempre, todos los martes que vamos al estudio de pastores, el apóstol predica algo de lo que aquí ya se les ha predicado. Recuérdense que yo les mencionaba esto acerca de la visita de la iniquidad. Amén. Y hoy el apóstol nos hablaba acerca de las visitas de Dios. Ese fue el título. Y aquí la Biblia dice que Dios es celoso y Él visita. Amén. La iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero hace misericordia de aquellos que le aman, hasta millares. Amén. Aquí lo explicábamos, ¿verdad? Las 4 generaciones que están ahí, cuando sumamos las primeras 3 dan 14, y el número 15 pues venimos a ser cada uno de nosotros en su momento. Sí, es que al día de hoy no tenemos hijos. Si ya tenemos hijos, nosotros seríamos la tercera generación, y nuestros hijos serían
la cuarta generación. Y aquí vemos de alguna forma más gráfica cómo la persona número 15, que repito, en su momento, si no tenemos hijos somos nosotros, y si ya tenemos hijos pues son nuestros hijos, es la suma de los 14 anteriores. Amén. Pero eso ya lo mencionamos, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar. Esta es la misma cita, solo que diferente versión. Dice que Dios es celoso. Yo castigo, dice, a los hijos, nietos, bisnietos de quienes me odian, los que tienen iniquidad. Ok, avanzamos. Miren pues, hay una cita, mis amados hermanos, en la Biblia, no la traemos acá, pero se las menciono, en donde dice, ¿qué pueden pensar ustedes de esta cita? Yo se las digo y ustedes me dicen qué piensan. Dice que los padres, dice, ya no se dirá más, ¿sí? Ya no se dirá más que los padres comieron las uvas agrias y a los hijos se les destemplaron, se les arruinaron o les dio dentera, valga la redundancia, en los dientes. ¿Qué piensan ustedes de esa cita? O sea, de que había un tiempo en el que se decía que los padres se comían las uvas agrias, pero a quienes se les arruinaban los dientes eran los hijos. O sea, ¿cómo es posible? Si el padre es el que se está comiendo las uvas agrias, ¿por qué se le arruinan los dientes a los hijos? ¿Alguien me puede responder? Por la iniquidad que se hereda. Yo cometo los errores y quien los va a pagar en su tiempo, en su momento, son nuestros hijos. Por eso, mis amados hermanos, es de que estamos buscando de Dios. ¿Para qué? Para que los errores que yo cometí, Dios tenga misericordia a partir de mi generación, y las generaciones que vienen ya no cometan los mismos errores, y mucho menos que sean peores que nosotros, sino que espiritualmente hablando y en cada una de las áreas sean mejores. ¿Decimos amén? Pues de eso se trata, ok. Esto que está aquí ya se los expliqué, ¿verdad? Ya lo leí. Habla acerca de dos hombres, uno Max Hughes y el otro, ¿cómo se llamaba el otro? Jonathan Edwards, que básicamente los dos tuvieron más de 1000 descendientes, mis amados hermanos. 1087 tuvo este y el otro tuvo 1112, pero ¿cuál fue la diferencia? De que uno decidió no enseñarle a sus hijos nada de lo espiritual, ahí mismo lo dice, ¿verdad? De que él no creyó en Jesucristo, ni educó a sus hijos en el camino del Señor, y se negó a llevar a sus hijos a la iglesia. Amén. Gracias. Ok, eso fue lo que le pasó a este. Y cuando vemos las consecuencias de los descendientes, vamos a resumirlo así: muchos murieron de forma prematura, unos se volvieron criminales, otros asesinos, otros murieron pobres, unos fueron alcohólicos, otras prostitutas, y otros estuvieron en la cárcel. Ahí lo resumí porque eso ya lo hablamos. Ahora, ¿cuál fue la diferencia? Este hombre creo que nació 3 años después, pero él era pastor, él le dedicaba tiempo a sus hijos. Y algo que ustedes y yo tenemos que entender, mis amados hermanos, de que aunque el ejemplo que nos pone acá, esto es verídico, esto ocurrió, no se refiere a que él hizo eso porque él era pastor. Amén. Porque ustedes y yo tenemos que entender de que no podemos o no debemos enseñarle a nuestros hijos de Dios solo porque somos ministros, sino debemos de enseñarle a nuestros hijos de Dios porque somos padres. Amén. Yo no le enseño a mis hijos, y la otra vez, ¿se acuerdan? Se los pasé acá para que les dijeran algo, porque yo soy pastor. Les enseño porque son mis hijos, porque soy padre. Amén. Este varón sí llevó a sus hijos a la iglesia. Él era ministro. Se casó con una mujer con los mismos ideales, algo muy importante, mis amados hermanos. Por eso, yo no sé si escucharon el tema del discipulado de ayer, pero en el discipulado de ayer yo tocaba un poquito, porque es un tema largo, acerca de la importancia de que ustedes y yo, que tenemos hijos, les enseñemos a nuestros hijos la importancia de que cuando ellos quieran tener una relación, que todo bíblicamente hablando empieza con amistad, compromiso y matrimonio. Nada de noviazgo, y como dice el apóstol Juan, esos jóvenes que con sus besos se lavan toda la cara, dice.
Eso, mis amados hermanos, lo único que hace es que entre la iniquidad, los placeres, los deseos, y por eso es que muchas personas terminan casándose con un hombre o con una mujer que lo único que quería satisfacer era sus deseos de iniquidad, porque fueron heredados. Ok, y aquí en este cuadrito, ¿verdad? Ya no se los voy a leer porque es mucho. Nos damos cuenta la diferencia entre un padre que no crió a sus hijos con temor a Dios y un padre que sí crió a sus hijos con temor de Dios. Yo creo que el que más alcanzó de todos, dice, uno de sus descendientes fue vicepresidente de los Estados Unidos. O sea, no fue tampoco cualquier persona. Amén. Aquí sigo leyendo porque esto ya lo expliqué también. Ezequiel 28:12 dice: Ezequiel, entona un canto fúnebre por el rey de Tiro. Dile de mi parte lo siguiente: tú eres Tiro, eras perfecto en todo, en tu sabiduría y tu belleza no tenían comparación, vivías en el jardín del Edén y te adornabas con piedras preciosas, tus joyas y tus aretes estaban hechos de oro y desde el día de tu nacimiento estuvieron a tu disposición. Entonces aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Según el versículo 13, ¿cómo fue, mis amados hermanos, que Luzbel, o la misma iniquidad, entró a estorbar al huerto del Edén? Porque dice la Biblia que Luzbel ahí vivía en el Edén. Amén. Pero eso lo hablamos otro día. Ezequiel 28:15 dice: desde el día que tú naciste te habías portado bien, pero un día mostraste tu iniquidad. Amén. Entonces vean, mis amados hermanos, como ministros, nosotros como padres, ustedes, si sus hijos o las ovejas están bien portaditos, amén, pero un día se portan mal, no los estemos consintiendo, no los estemos acuchuchando. Para mí, la peor mentira que Satanás ha metido a los padres de hijos adolescentes es que son adolescentes. Yo no sé ustedes, mis amados hermanos, pero yo no recuerdo en mi adolescencia cometer tonterías. Yo me recuerdo que en mi adolescencia mis papás me decían esto y yo lo hacía. Me recuerdo de mis hermanos, mis papás le decían esto y lo hacíamos. Entonces la peor mentira que ustedes y yo podemos creer es de que nuestros hijos están mal portados porque son adolescentes. La verdad, ¿cuál es? ¿Qué dice acá? Desde que naciste te habías portado bien. ¿O alguno de nosotros, nuestros hijos, desde que nacieron se han portado mal? No, si desde que nacieron daban ternura, sí o no, pero conforme fueron creciendo, ¿por qué muchos se empezaron a portar mal? No es por la edad, mis amados hermanos, tengámoslo claro. ¿Por qué fue? Porque de por medio, como padres, quizá no teníamos el conocimiento de lo que teníamos que romper. Como padres, lo dice la Biblia, no lo digo yo, el hijo consentido, ¿qué dice? Miren qué curioso. El hijo consentido, dice, es vergüenza de la madre. ¿Por qué no dice vergüenza de los padres? ¿Por qué no dice vergüenza del padre? ¿Por qué dice de la madre? Porque normalmente, ¿verdad? Cuando ustedes y yo vemos, les pongo un ejemplo bíblico. Cuando Dios le dice a Abraham: dame a tu hijo, dame a tu hijo. ¿Será, mis amados hermanos, que Sara no se habrá enterado? ¿Será que Abraham lo agarró solo así a escondidas y se lo llevó? ¿O será que no le dijo nada porque si le decía, ¿qué se imaginan ustedes que hubiera hecho Sara? Estamos pensando, ¿verdad? Mira, Sara, Dios nos pidió a nuestro único hijo y dice que lo lleve y lo sacrifique. Vamos a sacrificarlo. ¿Qué creen que hubiera hecho Sara? Primero te quito la vida a vos antes que toques a mi hijo. Yo bendigo a mi mamá. Pero un día, mi hermano y yo ya habíamos crecido. Yo tenía como, no sé, 16, 15 años por ahí. Y mi hermano tenía como 12 o 14 por ahí. El asunto es que nos enojamos y nos empezamos a pelear. ¿Se imaginan ustedes? Él agarró, nada que la guitarra y yo maracas, ¿va? Sino él agarró, creo que una cadena o un tubo o algo así, porque yo era mayor.
Cuando mi mamá nos vio, le fue a decir a mi papá: mira, le dijo, esos patojos se están peleando, pégales, le dijo. Y mi papá estaba tranquilo y nos empezó a pegar a los dos. Tanto fue lo que él logró sentir cuando nos estaba pegando, que ya no nos soltó. Y nos daba, y nos daba, y nos daba, y nos daba. Y después mi mamá bien enojada porque nos había pegado. Entonces dice uno, entonces, ¿en qué quedamos? Ella le dijo que nos pegara y después se enojó porque nos pegó. Entonces yo bendigo a mis padres, mis amados hermanos, porque la verdad tengo muy buenos hermanos, amén. Pero nos pudieron formar. Toda esa iniquidad, mis amados hermanos, pues no permitieron que saliera, porque se imaginan ustedes, nos peleamos, como les digo, y si ellos nos hubieran dejado de pelear, a la próxima nos volvemos a pelear, y a la próxima nos volvemos a pelear, hasta quién sabe, ¿verdad? Que uno en medio de su enojo puede llegar a lastimar a alguien y quitarle la vida. Primera y última vez que nos peleamos. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que si mi papá nos agarraba, nos iba a ir peor. Ok, sigo. Lo tengo que leer para terminar de explicar lo que me hace falta el tema. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de reyes para que vieran en ti un ejemplo. Termino los últimos 2 versículos. Dice acá: por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios, y yo he sacado fuego de en medio de ti que te ha consumido, y te he reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti. Te has convertido en terrores, y miren lo que termina diciendo: y ya no serás más. Ok, y cuando empezamos, ustedes se dieron cuenta, en Ezequiel 28:15, ¿qué decía? Perfecto eras, hasta que se encontró en ti la iniquidad. Ya leímos todo y le termina diciendo: ya no serás más. Bueno, y era perfecto. ¿Y cómo terminó? Sin ser lo que era. Amén. Ok, aquí, esta creo que ya la di. Todo lo que está... Bueno, aquí vamos a ver qué mano está. A mano derecha, creo. ¿O qué mano les queda aquí a este lado? Mano izquierda. A todo lo que está aquí a su mano izquierda es lo que la Biblia dice, lo que ya leímos. Dice: a causa de la abundancia de tu comercio. Ok, ¿qué es esto? Es una advertencia sobre la ambición y el amor al dinero, desplazando lo espiritual por lo material o económico, nublando el juicio y apartando al creyente del buen camino de Dios. Mi amado hermano, lo creas o no, eso fue lo que le pasó a Luzbel. Todo aquello, absolutamente todo aquello que te aparte de Dios y de su casa, esa puede ser la puerta abierta a la iniquidad. Pero yo avanzo porque eso ya lo expliqué. Luego dice: te llenaste de violencia. Habla del impacto y consecuencia de la ambición desmedida. Se llenó de algo más que de la presencia de Dios. Ustedes y yo, mis amados hermanos, cuando vemos la forma en la que Dios creó a Jesús, ustedes y yo vemos a Jesús experimentando las mismas emociones, los mismos sentimientos que nosotros al día de hoy. Porque Él se hizo hombre, mis amados hermanos, para demostrarnos a nosotros de que en esta condición sí se puede vencer la tentación al pecado y a Satanás. Porque Él pudo. ¿Decimos amén? Ok, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque Jesús, dice la Biblia muestra que estuvo un momento de mortal angustia, y la Biblia también dice que Jesús lloró. Amén. La Biblia también dice que cuando vio al pueblo de Israel que eran como ovejas que no tenían pastor, sintió compasión o tristeza, las mismas cosas que ustedes y yo. Pero la Biblia también dice que Jesús hubo un momento en que se enojó. ¿Alguien se recuerda en qué momento se enojó? A la hora del culto. Se enojó, mis amados hermanos, al ver que la gente no respetaba las cosas santas.
Y ustedes y yo, ¿por qué nos enojamos? Por todo, por nada, porque sí, porque no, por si acaso y por aquello. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque nos damos cuenta de que cuando nos enojamos por todo, que es fue lo que le pasó aquí a Luzbel, se llenó de otra cosa que no era la presencia de Dios. Entonces, cuando tú y yo estemos actuando, porque uno se da cuenta, mis amados hermanos, cuando está actuando de una forma desordenada, de una forma que no le agrada a Dios, lo que tienes que tener claro es de que te llenaste, pero te llenaste de algo que no es la presencia de Dios. Porque en el único pasaje que yo veo a Jesús enojado fue ahí cuando la gente no respetaba las cosas santas. ¿Se imaginan ustedes? Miren, no recuerdo exactamente el pasaje. El asunto es que habían personas por ahí que no recuerdo si estaban en contra. El asunto es que no estaban haciendo bien las cosas. Viene Juan y Jacobo, que eran hermanos, y le dicen al Señor, Señor, le dicen, miren estos dos, Juan, el apóstol del amor, le dicen a Jesús, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma a todos estos? O sea, miren el poder de fe que tenían esos dos. Eran hermanos en la carne, Jacobo y Juan. De plano, algo malo estaban haciendo ahí los demás, que así les dijo. Así se acercaron a decirle a Jesús. ¿Y qué les dijo Jesús? Va, denle pues, consúmanlos a todos. ¿Saben qué les dijo Jesús? Ustedes, les dice, miren qué tremendo, no saben de qué espíritu son. O sea que eso que ellos dos estaban diciendo no venía por medio del Espíritu de Dios. Entonces, ¿de qué espíritu venía? ¿De qué se habían llenado? Solo porque había un grupo, como les digo, no recuerdo qué era lo que estaban haciendo, pero sí sé que estaban mal portados. Y porque estaban mal portados, querían hacer que descendiera fuego del cielo y que los matara a todos. Y el Señor les responde, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Y cómo no iban a saber si andaban con Él? ¿Dónde estaba el problema? De que se llenaron de un espíritu que no era el Espíritu de Dios. Entonces, mi amado hermano, cuando tú y yo actuamos de una forma que no es la correcta, que no es la ordenada, tienes que tener claro esto, que Luzbel se llenó de violencia. ¿Y por qué se llenó de violencia? Porque se vació del Espíritu de Dios. Ok, sigo, porque esto también ya lo expliqué. Entonces se llenó de violencia, ¿y qué fue lo que terminó haciendo? Pecando. Fue el fruto de desviar su mirada de Dios y querer ser como Él. Les hago una preguntita. No sé si se van a animar a responder, pero ¿alguna vez han tenido, mis amados hermanos, pero una necesidad, así de verdad una necesidad de hacer un pavo? Tal vez el pavo lo tengo que hacer hoy o lo tengo que hacer mañana. Y se les presenta la oportunidad de dinero fácil, dinero ilícito. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿Y cómo está uno en ese momento? Como el guillo, ¿va? ¿Entro o no entro? ¿Lo agarro o no lo agarro? Ok, ¿de dónde viene esa duda? Si ustedes y yo sabemos que es ilícito. Ustedes, le dijo el Señor Jesús a Juan y a Jacobo, no saben de qué espíritu son. En otras palabras, de qué están llenos. ¿Y qué fue lo que le pasó a Luzbel? Y pecaste. Entonces, muchas veces, mis amados hermanos, uno resulta pecando porque se entró la iniquidad. Uno resulta haciendo cosas ilícitas porque se llenó de algo que no debías. Escuché un testimonio de una persona, lamentablemente, la esposa le fue infiel y en medio de la infidelidad mató a los dos, al amante y a la esposa. Cuando lo estaban entrevistando de qué había pasado, una de las cosas que dijo, yo no creo eso, ¿verdad? Porque estamos viendo que el diablo se llenó de iniquidad. Dijo, el diablo no era diablo, dijo, al diablo lo hicieron diablo. Yo no creo eso, porque la Biblia dice que el diablo se llenó de iniquidad. ¿Qué quiso dar a entender él?
del por qué había matado a aquellos dos. Por lo que le hicieron. No, las cosas no son así, mis amados hermanos. Uno resulta actuando no por lo que le hacen, sino por aquello de lo cual uno está lleno. Si me lleno del Espíritu de Dios, ¿qué dijo Jesús, mis amados hermanos? Lo estaban matando. Y sabemos que dijo 7 frases en la cruz, pero ¿cuál es una de las más conocidas? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo estaban matando, mis amados hermanos. Amén. Entonces, él sí sabía de qué espíritu estaba lleno. Ok, pero avanzo. Sigue diciendo la Biblia, pero aquí está lo que la Biblia dice y una breve explicación. Yo pues te he expulsado, miren, no solamente pecó, sino se convirtió en profano. Te he expulsado por profano del monte de Dios. Ok, ¿qué es esto? El profano se apartó de la humildad, obediencia y santidad que habitaba en el monte de Dios, profanando así lo santo y convirtiéndose en indigno de habitar en dicho monte. Entonces, ¿qué es profanar, mis amados hermanos? Por ejemplo, que alguien viniera, ustedes y yo sabemos que esto pues lo usamos para las cosas de la iglesia. Amén. Y profanar es que alguien, por ejemplo, viniera, lo manchara, lo pintara o se lo llevara para algo que no es para ministrar en un culto. Está profanando algo que está consagrado a Dios para ir a hacerlo, como lo dice la Biblia, uno con una ramera. Y eso no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué es profanar? De que ustedes y yo sabemos, porque yo creo que ninguno de nosotros ignoramos que somos hijos de Dios, ¿sí o no? Pero luego, mis amados hermanos, cuando alguien profana algo, resulta, dice acá, apartándose de la humildad, de la obediencia y de la santidad. La pregunta acá sería, ¿qué tan humildes nosotros somos? ¿Qué tan obedientes nosotros somos? ¿Qué tanta santidad hay en donde nosotros habitamos? Miren, pues nosotros, mis amados hermanos, no podemos andarle diciendo a la gente, por ejemplo, nos subimos a un taxi y el taxista anda ahí con música mundana, nos subimos a un bus y el del bus carga música mundana, vamos a un comercial a comprar a una ferretería y hay música mundana, vamos al gimnasio y hay música mundana. No le podemos decir a todo el mundo, mire, yo soy cristiano, hágame favor, apague eso. ¿Qué creen que les van a decir? Si no le gusta, peor los choferes allá en Guatemala, bájese, espere otro, compre su carro. Ok, eso no lo podemos hacer. Pero la gente que nos conoce tiene, mis amados hermanos, que aprender a respetar de que en esa casa tiene que haber santidad. La gente que nos conoce, mis amados hermanos, si ellos viven en santidad o no viven en santidad, ellos no pueden entrar a nuestra casa a hacer lo que quieran. ¿Por qué? Porque tienen que saber que en esa casa se respeta a Dios. Y no puedo yo permitir, pues lamentablemente por no entregarle su vida a Dios, que las personas profanas entren a profanar mi casa. Amén, eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces sigo, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Recibimos dones y talentos de parte de Dios y corremos el riesgo de llenarnos de orgullo por lo que Dios nos ha otorgado. Luzbel, como lo hemos estado viendo, fue un ser creado. Él no es creador, pero es un excelente imitador. Todo lo que hace Dios, todo lo imita. Amén. Entonces aquí dice que se enalteció por su corazón, por la forma en la que Dios lo había creado. Y a ti y a mí, mi amado hermano, Dios nos ha dado no solamente talentos, nos ha dado dones, nos ha dado capacidades, nos ha dado cosas muy buenas. Y por eso bueno que Dios nos ha dado, no podemos enorgullecernos. ¿Por qué? Porque como dice un canto por ahí, todo se lo debo a Él. ¿Decimos amén? Todo se lo debemos a Él. Avanzo. Corrompiste, dice, tu sabiduría a causa de tu esplendor. Una breve explicación. Su belleza y sabiduría se convirtieron en fuentes de arrogancia y corrupción al dejar de glorificar a Dios con las mismas. Todavía avanzo porque todavía tengo muchas cosas acá. ¿Cuál me toca? Ok, vean esta. Esta me llamó la atención porque dice, por la multitud de tus iniquidades. O sea, ¿se recuerdan cuando empezamos? Decía
hasta que se encontró en ti la iniquidad. Pero aquí, ¿qué dice? Aquí ya no dice iniquidad, aquí dice multitud de iniquidad. Entonces, vamos a regresar un poquito acá. Miren, pues, démonos cuenta. Todo empezó por la iniquidad. Luego le interesó más el negocio o el comercio. Luego se llenó de violencia. Luego pecó. Y es lo que les dije por acá de uno de los conceptos de la iniquidad. Vamos a ver si lo encuentro. ¿Dónde está? Por acá está. Aquí está. Que la iniquidad es la suma de pecados. Entonces, Satanás, Luzbel empezó con la iniquidad, pero aquí ya en la Biblia donde vamos dice, por la multitud de tus iniquidades. Pues una cosa tenemos que tener clara, mis amados hermanos, de que el pecado, la venganza como el amor y el perdón, la Biblia muestra que las 4 cosas se perfeccionan. Si no cortamos en este caso con algo malo, con la falta de perdón, esa falta de perdón se va perfeccionando, se convierte en rencor, ira, odio y termina con deseo de venganza. Entonces la iniquidad es así. Si ustedes y yo empezamos con una pequeña cosita, mis amados hermanos, eso va a ir creciendo y creciendo y creciendo, y cuando sintamos que Dios nos libra, digamos amén, que Dios nos libre, ya no es una, son varias cosas, son varios los problemas. Ya no es la iniquidad, sino ahora es multitud de iniquidades. ¿Se dieron cuenta? Empezó con la iniquidad y hasta donde llegamos anteriormente. Miren todo lo que pasó ya. Se llenó de violencia, terminó pecando, se volvió profano, se enalteció, se corrompió, y aquí multitud de iniquidades. Una breve explicación. La acumulación o abundancia de actos de maldad, injusticia o transgresiones contra las leyes divinas de Dios sin ningún reconocimiento, confesión o arrepentimiento de las mismas, ¿eso qué es? La multitud de iniquidades. Miren, hay un libro, mis amados hermanos, el libro yo no lo he leído, pero escuché parte del testimonio del hombre que lo escribió. Ustedes saben de que pues una persona que se consagra a Dios de una u otra forma en su momento va a tener, valga la redundancia, que tener experiencias sobrenaturales con Dios. Porque no es normal, mis amados hermanos, que haya alguien que diga que ama a Dios, nunca tenga una experiencia con Él. Tenemos que tener experiencias con Él. Decimos amén. El asunto es que este varón que escribió ese libro, se me olvidó el nombre del libro, él cuenta en el libro, pero yo escuché el testimonio de lo que él escribió en el libro. Y él dice que él tuvo una experiencia en donde él se vio en un lugar y que le empezaron a pasar personas que él conocía y que él las tenía contadas por santas, por buenos cristianos. El asunto es de que el Señor le demostraba de que aunque aparentemente eran buenos cristianos, tenían un problema. Y que por esos problemas iban a ser juzgados. Y dice él, ¿y cuál era el problema? El problema de esas personas que tenían apariencia de piedad y que eran buenos cristianos, eran, por lo que dice acá, lo vuelvo a leer y después les termino diciendo, son, aquí dice acá, ningún reconocimiento, confesión o arrepentimiento de las mismas. Y dice que el problema de estas personas que él escribió ahí en el libro, era de que habían cometido pecados, pero nunca los habían confesado. Y que les aparecía un listado de pecados y la persona que hablaba con él dice que le dijo, ellos han cometido estos pecados, pero estos que están acá son los pecados que nunca confesaron. Y todos los que ya confesaron, ya no existen. Ok, entonces parte de ¿qué es esto? De parte de la multitud de iniquidades, vuelvo a leer esto acá. Es la acumulación o abundancia de actos de maldad. Repito, acumulación o abundancia de actos de maldad, actos de injusticia o transgresiones contra las leyes divinas de Dios, sin ningún reconocimiento, sin confesión o sin arrepentimiento de las mismas. ¿Me doy a entender con ese punto? Entonces, ¿qué es la multitud de iniquidades, mis amados hermanos? Error tras error, tras error, tras error, que las personas cometen, pero nunca lo reconocen. Entonces, ustedes y yo tenemos que tener cuidado.
Amén. ¿De qué? Bien, pues, les hago una pregunta capciosa. En una oportunidad me pasó a mí, yo iba a un discipulado a Carrillos y empezábamos nosotros a manejar los horarios de la salida de los buses. El asunto es que yo llegué, pero cuando yo llegué, el bus ya iba saliendo y ya no lo pude alcanzar. Entonces escribí y le dije, miren, me dejó el bus, les dije yo. Y el papá de la muchacha dijo, no lo dejó, es que llegó tarde. Okay. Cuéntenme ustedes, ¿qué pasó en realidad? ¿Me dejó el bus o llegué tarde? Llegué tarde, ¿verdad? Pero ¿qué dice una persona que no quiere reconocer sus errores? Me dejó el bus. ¿Será cierto entonces que el bus me dejó? No, la verdad es que los buses, eso sí me sorprende a mí acá como es, cumplen con el horario. En Guatemala, no, mis amados, en Guatemala lo que les interesa es llenar el bus y no importa a qué hora llegue. Una vez va el bus lleno y todavía súbanse, córranse un poquito más, eso no les importa. Pero aquí yo me he dado cuenta que tienen un horario y a la hora en punto. Entonces, una persona que reconoce, dice, llegué tarde y el bus cuando yo llegué ya se había ido. No, pero alguien que es bien humilde me dejó el bus. ¿Les ha pasado eso? ¿Los ha dejado o han llegado tarde? Las dos cosas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la multitud de iniquidades? Yo quiero que atesoremos esto, que se nos quede esto. ¿Qué es la multitud de iniquidades? Ese montón de acumulación de abundancia de transgresión, de pecado, de injusticia, de maldad, cosas, mis amados, que constantemente cometemos, pero siempre decimos, el bus me dejó. Siempre decimos, la culpa es del piloto, la culpa es de mi esposo, la culpa es de mi esposa, la culpa es del pastor, la culpa es de la pastora. Eso se puede convertir en iniquidad. Respóndanme, ¿por qué? Porque si yo no reconozco, mis amados, si yo no confieso, si yo no me arrepiento, eso se puede convertir no en iniquidad, en multitud de iniquidades. ¿Me di a entender con ese punto? Avanzo. ¿Qué más le pasó? Dice, por la injusticia de tu comercio, prácticas deshonestas y corruptas, estas acciones no solo violan los principios de justicia y equidad, sino también alejaban al rey de los mandamientos de Dios. Amén. Avancemos porque todavía tengo mucho y ya solo me quedan 10 minutos. Profanaste, vean esto qué tremendo. No solamente, acá nos damos cuenta que dice que se convirtió en un profano, pero aquí dice, profanaste tus santuarios. O sea, no es lo mismo ser profano de algo más a profanar lo que es propio. ¿Y esto de qué habla? Dice, los santuarios representan la relación con lo divino, con lo que es de Dios, y la pureza espiritual. No solo impactó su vida personal, sino también afectaron su relación y el respeto por las cosas santas. Pregunto, ¿por qué, mis amados hermanos, le cayó lepra a la hermana de Moisés? Según la versión, a María o a Miriam. ¿Alguien se recuerda por qué le cayó lepra? No solamente le cayó lepra, detuvo el campamento por la murmuración. Ok, la Biblia dice claramente que ella estaba hablando mal de la esposa de ¿quién? Pues Moisés. ¿Y quién era Moisés para ella? ¿Qué relación tenía ella con Moisés? La Biblia dice que eran hermanos. Entonces, al estar hablando mal de la esposa de su hermano, ¿de quién estaba hablando mal? De ella misma. ¿Por qué? Porque estaba hablando mal de algo, vamos a decirlo así, que le pertenecía a su hermano. Entonces, ¿qué es profanar, mi amado hermano, tus propios santuarios? Saber
de que tú le perteneces al Señor, saber de que tus manos, de que tus labios, tus ojos, tus pies, tu cuerpo entero le pertenece al Señor, pero usarlo para algo, mi amado hermano, para lo cual Dios no lo creó. Les pregunto, ¿para qué creen ustedes que Dios les creó esa boca que tienen? La boca, ¿para qué creen que Dios nos la creó? La Biblia nos muestra que Dios nos creó la boca para alabarlo, para adorarlo, para profetizar. Amén. Pero dice que no la creó para maldecir al hermano. Entonces, cuando Dios diseñó algo en nosotros para algo bueno, pero eso bueno que Él creó, que Él formó, yo lo utilizo para algo malo, estoy profanando mis santuarios. Ok, ya solo me queda esta y termino el tema y también por hoy. Dice, miren esto es lo que a mí más me llama la atención. Te has convertido, le dice, en terrores. El alejamiento de Dios siempre va a desencadenar consecuencias devastadoras, no solo para las personas, sino también para todos aquellos, esto es bien tremendo, mis amados hermanos, que influencia. Repito, Dios le dice a Satanás, te has convertido en terrores. Aquí una breve explicación. El alejamiento de Dios siempre va a desencadenar consecuencias devastadoras, no solo para la persona, para el que se alejó de Dios, sino también para todos aquellos que influencian. ¿Se han preguntado, mis amados hermanos, sobre cuántas personas ustedes tienen influencia? Miren, si somos padres, negativa o positivamente, tenemos influencia sobre todos nuestros hijos. Amén. Entonces, ¿nos conviene alejarnos de Dios? No nos conviene, mis amados. Y termino con esto que le dicen, y después vamos a ver un trato rapidito que tuvo Dios con él. Dice, y ya no serás más. Esto de que nos habla de una desaparición total de su influencia, vean esto, de su delegación, de su ministerio, y fue el fruto de la desobediencia, el orgullo y el pecado persistente. Terminamos con lo que empezó, la iniquidad. Entonces, ¿cuál es el fin, mis amados hermanos? Ya con esto voy a terminar. De la iniquidad. El fin de la iniquidad es, mi amado hermano, de que toda aquella persona que la practique deje de ser. Amén. Entonces, la iniquidad no es cualquier cosa. La humildad, mis amados hermanos, nos va a abrir puertas, y yo les digo, para acercarse a Dios es necesario ser humildes. ¿Cuál es uno de los colmos, mis amados hermanos, del cristiano? Ser orgulloso y servirle a un Dios humilde. Y la Biblia muestra que si por algo ustedes y yo debemos de sentirnos orgullosos, es por haberlo conocido. Pero luego, una vez lo he conocido, ¿qué hago con ese orgullo? Lo rindo delante de Él. Y voy terminando con esto. Ok, ahora ven acá. El trato de Dios con la iniquidad en la vida del inicuo. Igual, lo que está ahí en esa columna morada, ya lo leímos, fue el trato que Dios tuvo con Satanás. Una vez se encontró en él la iniquidad, le pasó todo eso, le dice, te he expulsado y te he eliminado y te arrojé en tierra. Ya vean cómo trató Dios la iniquidad en Luzbel. Amén. Entonces le dice acá, te he expulsado. Sus acciones impactaron y acabaron con su relación con Dios y en su santidad. Pues, ¿qué le pasó, mis amados? Como fue expulsado, su relación con Dios se terminó. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque miren, recordemos que cuando hablamos del huerto del Edén, la Biblia dice de que Dios colocó ahí al hombre, colocó a la mujer, y que Dios descendía, dice, al huerto.
¿A qué se imaginan ustedes que Dios descendía al huerto? A tener comunión con ellos. Pero cuando ellos pecaron, ¿por qué Dios tuvo que llamarlos? Se habían escondido. ¿Y por qué se habían escondido? Oí tu voz en el huerto, le dice, y como estoy desnudo, tuve vergüenza ahí, me escondí. El Señor no le preguntó, ¿y por qué estás desnudo? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? La mujer le dijo. ¿Y la mujer qué le dijo? La serpiente. ¿Qué pasó? Los perdonó, pero los sacó. ¿Y dónde se quedó aquella relación en la que él descendía en el huerto? Entonces démonos cuenta que el pecado, mis amados hermanos, ¿qué es lo que hace? Corta con la relación que ustedes y yo tenemos con Dios. Que Dios nos libre. Decimos amén. 2 más y termino. Número 2 le dice, como repito, esto ya lo leímos, le dice, no solo te he expulsado, sino le dice, y te he eliminado. ¿Esto de qué nos habla? Separación total de la presencia de Dios y eliminación total, miren esto, de su posición privilegiada. La Biblia dice de nosotros, mis amados hermanos, que fuimos hechos un poco menor que los ángeles. Pero la Biblia también nos muestra de que el ser humano, la raza humana, los hijos de Dios, somos la corona de la creación. O sea, dentro de todo lo creado, Él no le llama hijos a los leones, por más hermosos que sean. ¿A quiénes les llama hijos? A nosotros los seres humanos. Amén. Pero cuando dice te he eliminado, toda posición de privilegio es quitado. Entonces, si algo, mi amado hermano, tú y yo tenemos que entender, es de que si tú tienes un privilegio en esta iglesia, mi amado hermano, nosotros no se los dimos. O sea, no crean que el privilegio se los dimos nosotros, porque para empezar, yo no les puse a ninguno de ustedes el deseo de querer servir. La Biblia muestra que esos deseos de servirle a Dios los pone Él. ¿Acaso no dice la Biblia que Él pone el querer como el hacer? Y eso no lo ponemos los pastores. Yo no sé si les habrá pasado, pero yo sí me congregué en su momento, ¿verdad?, en iglesias en las que a mí me invitaban a servir y yo no quería servir. Ahí no quiero servir. Entonces mis papás me incitaban y me animaban, y yo hubo un día que le dije, miren, a mí la iglesia esa no me gusta. Si un día yo encuentro una iglesia que me guste, yo me voy a ir para allá. Está bien. Encontré la iglesia y me fui. A los 3 meses ya estaba sirviendo. O a los 2 meses creo que fue. A los 3 meses ya estaba en la alabanza. ¿Por qué? ¿Por qué me ofrecieron hasta privilegios del líder de jóvenes? Y yo no quise. Yo no me sentía identificado, yo no quería un privilegio, pero en donde yo sí me sentí identificado. A los 2 meses hubo un retiro de Benecer, y el pastor se paró en el altar y dijo, hermanos, ¿quiénes quieren servir en el retiro? Levanté mi mano y ahí empecé a los 2 meses de congregar. A los 3 meses ya estaba tocando guitarra en la alabanza, y después me entregaron la llave del templo. ¿Se imaginan ustedes? Entonces, cuando tu privilegio, mi amado hermano, esté siendo estorbado, esté siendo atacado, no vayas a cometer el error de decir, la pastora no me quiere poner a servir, el pastor no quiere que yo cante. ¿Será que es así? Si lo que más necesitamos nosotros como pastores, mis amados hermanos, es quien nos ayude a servir, no podemos hacerlo todo. Yo uno de estos días hablaba con mi esposa y le decía, mira, yo no puedo estar haciendo esto siempre. Pues bendito Dios, pues ya lo solucionó, porque hay cosas, mis amados hermanos, que yo no puedo estarlo haciendo siempre. Miren, entre paréntesis les pido que oremos por el apóstol Juan. Él nos dijo hoy que está algo enfermo, parece que está enfermo de su garganta. ¿Se imaginan ustedes si yo me pongo a predicar, a cantar? Prediqué ayer, voy a predicar hoy, mañana tengo que predicar probablemente 2 veces, tengo que predicar el jueves otra vez. Ya, uno, mis amados hermanos, es ser humano, es hombre y se cansa.
Amén. ¿Y quién no, teniendo hijos, le pide ayuda? Es lo normal, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes sientan que su privilegio está siendo tentado, atacado, que no se sienten dignos, lo primero que hay que hacer es: ¿no será que hay por ahí una iniquidad y que el enemigo lo que quiere es sacarte? ¿O que tientes contra Dios y que sea Dios el que te lo quite? Yo me recuerdo de estas palabras tan sabias. En una oportunidad tuve algunos conflictos ahí con un grupo de alabanza. Yo no era pastor, yo era nada más el que cuidaba del templo, pero me ponían a servir en todo. El asunto es que, como yo vivía en el templo, un día se acercaron a mí los líderes de jóvenes. ¿Se imaginan ustedes? Yo no quería, nunca me gustó trabajar con jóvenes y hasta la fecha no me gusta. A mi esposa sí, a mí no. Estaba el culto de jóvenes. Hagamos de cuenta que aquí está el templo y aquí está el culto. ¿Y en dónde creen que estaba yo? Viviendo yo en el templo. No estaba en el culto de jóvenes. Ahí les doy una idea. ¿Dónde creen que estaba yo? El pastor tenía su oficina hacia arriba y había una ventanita ahí que daba para el templo. ¿Dónde creen que estaba yo? Metido en la oficina del pastor, encerrado y bajo llave. Y cualquier cosa me llegaban a tocar la puerta. Ya vienen estos a molestar, decía, porque no me gustaba estar con el grupo de jóvenes. El asunto es que ahí, insistiendo, me lograron conquistar. Y un día me hicieron líder de jóvenes. Ya después me aburrí por problemas y le dije a la hermana: mírele, yo ya no quiero ser líder de jóvenes, yo vengo y le entrego el privilegio. ¿Y saben qué me respondió? Mira, papito, me dice, yo no te di el privilegio te lo dio Dios. Entregáselo, me dice, y si Él te lo recibe, pues está bueno. Me quedé callado, seguí sirviendo en el grupo de jóvenes. Amén. Ok, y termino con esto. Y por último le dice el Señor, como consecuencia de todo lo que él había cometido: te arrojé en tierra. La caída de alguien que se apartó de los caminos de Dios para hacer su voluntad, abandonando la voluntad de Dios. Entonces, si alguna vez, mi amado hermano, no me vayan a responder, pero si alguna vez caíste, ¿por qué creen que fue? Porque buscaron hacer su voluntad, apartándose de la voluntad de Dios. Eso fue lo que le pasó a Luzbel, lamentablemente para él, pero gracias a Dios por lo que le pasó, y nos deja a nosotros un reflejo. Amén, nos deja un espejo. ¿Para qué? Para que al vernos en ese espejo seamos celosos y que nos esforcemos por que no nos pase lo mismo que le pasó a él. ¿Decimos amén? Termino haciendo esta pregunta: ¿por qué le pasó todo eso a Luzbel? 2 palabras está la respuesta, o una: por la iniquidad. Amén. ¿Me di a entender, mis amados hermanos? Amén y amén. Terminé el tema. Denme una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. Gloria. Entonces, tengamos mucho cuidado, mis amados hermanos, sobre todo este fue el que más me llamó la atención a mí: la multitud de iniquidades, acumulación de cosas que no reconocemos. Amén. Yo los invito, en el amor del Señor, a que puedan ponerse sobre sus pies. Vamos a orar y a ministrar esta